Grabando. Tuki. Bueno, entonces, para poder explicar la ley de Gauss, primero tenemos que comprender qué es el flujo de un campo vectorial, que se representa con esta letra griega phi mayúscula, que es igual a una integral doble, es una integral que, para dar un ejemplo, la integral doble del diferencial de superficie en un área A es el área A. Por ejemplo, acá tengo un área A con una forma determinada y acá tenemos un parchecito que es lo que se llama el diferencial S. El área del parchecito tiene este valor diferencial S. Es un área infinitamente pequeña, tan pequeña como uno quiera. Siempre que hablamos de diferenciales hablamos de cosas muy chiquititas. Pero tiene un carácter vectorial. Y el módulo del vector diferencial S es el área del parchecito, pero es la componente está multiplicado por este versor normal, por lo tanto, este versor normal depende de dónde se ubique diferencial S. Entonces, el flujo consiste en el producto escalar del campo en cada punto por diferencial S, y esto representa la integral, la suma de todos esos productos elementales, ¿no? Entonces, cuando ahora veamos ejemplos de aplicación de flujo, lo vamos a entender un poco mejor. Pero eventualmente les puedo dar como ejemplo que si yo tengo un caño, una cañería cilíndrica, bueno, está saliendo horrible los dibujos. Si yo tengo una cañería cilíndrica por donde está fluyendo agua, entonces el agua tiene asociados vectores velocidad en cada punto, ¿no?, de una determinada sección del caño. Estoy dibujando muy mal por mirar la pantalla grande. Por ahí si miro acá la pantalla chiquita me sale un poco mejor. El otro día vimos que, por ejemplo, en una canaleta infinitamente profunda, vos tenés una distribución. Estoy grabando, por favor, señor. Señor. Podés tener una distribución de los vectores velocidad en distintos puntos, ¿sí?, de una determinada sección de la canaleta. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Pues estoy hablando chino. Porque en los bordes, si el fluido es un fluido real, en el punto del borde la velocidad es 0. Y en el medio tenés la velocidad máxima. ¿Nunca fueron a Córdoba? ¿Se metieron en un río cuando hay creciente? Podrían apreciar esto. Si estás en la orilla, no hay corriente, cuanto más al medio te metes, más veloz es la corriente. ¿Ok? ¿Sí? Y eso pasa en cualquier río. ¿Sí? Bueno, entonces vos podrías calcular el flujo y, bueno, ¿qué tomarías? Pedacitos elementales de área que tienen un vector normal, un versor normal que es colineal con el vector velocidad. De manera que este producto escalar se va a reducir al producto de los módulos, ¿sí? Porque el ángulo es 0, entonces el producto escalar es el producto de las dos componentes nada más. ¿De acuerdo? ¿Estoy hablando en chino? Los matemáticos ni miran porque ya saben de qué estoy hablando. Bueno, entonces este es el concepto de flujo. Entonces, la ley de Gauss lo que establece es que... Ahora empezó a poner lento. Ya cagamos. Tengo que escribir lento porque si no, no escribe. Establece que justamente el flujo a través de una superficie S que encierra un volumen, vamos a ponerle S sub B, de el vector campo eléctrico escalar el diferencial de superficie va a ser igual a la carga encerrada por ese volumen, y ya hago el dibujito, dividido una constante que se llama epsilon 0. Esta constante epsilon 0 es una constante universal, está en las Casio que tienen las constantes, y vale 8,85 por 10 a la menos 19 y las unidades que tiene, no, a la menos 19, no, a la menos 12, perdón. Y miremos las unidades acá, fíjate que tenemos, acá tenemos coulombs, acá arriba, ¿no? Acá tenemos, ¿sí?, Newton sobre Coulomb. ¿Ok? Bueno, las unidades de epsilon 0 son Coulomb cuadrado
sobre Newton metro cuadrado. Después vemos por qué. Después vamos a entender. Por ahora copia. Bueno, ¿qué significa eso? Esto de acá. Entonces, cuando vos decís flujo, ¿qué significa flujo en el lenguaje cotidiano? Algo que fluye. Entonces, si decimos flujo a través de una superficie, bueno, es algo que atraviesa la superficie. ¿Qué sé yo? Como cuando tirás el agua en un colador, ¿no? La superficie del colador, por el colador fluye el agua, ¿sí? Y de un lado quedan partículas y del otro lado pasa el líquido, ¿no? Entonces, un flujo a través de una superficie, imagínenselo así, como si fuera agua que atraviesa una superficie. ¿Y cuál es el campo vectorial del agua? Y el campo de velocidades, por ejemplo, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, acá el campo es un campo eléctrico. Entonces vamos a empezar con un ejemplo recontra básico de aplicación de esto que les va a resultar familiar. Tengo una carga, que es una partícula infinitamente pequeña, que tiene carga positiva, ¿no? Entonces, ¿qué forma tiene el campo eléctrico que sale de esa carga? Todo para afuera, ¿no? Todas líneas radiales que salen para afuera. Pero no me gusta dibujarlo así con la flecha en la punta, porque la flecha en la punta representa un vector, y aquí estamos hablando de líneas de campo, ¿cierto? Pero dale, volví a agarrar lo mismo. Voy a agarrar esta. Bueno, entonces voy a dibujar ahora, voy a acá dibujar 8 líneas radiales. El imán me vendría bárbaro, no está acá. Ahí tenemos 8 líneas radiales bien prolijitas y simétricas, ¿no? Este campo, como la carga es positiva, es saliente. Entonces, para poder aplicar esta integral del flujo, tenemos que elegir una superficie, esta superficie que encierre un volumen, ¿sí? La carga que voy a obtener acá, que tengo acá en la ley, es la carga Q que va a estar encerrada por dicho volumen, que va a estar adentro de ese volumen que yo voy a elegir. Entonces, ¿qué figura geométrica me conviene elegir acá? Me conviene elegir una esfera, porque la simetría de una esfera con centro, centrada en la carga, ¿no? Shift. Acá. No, me falló el horóscopo. Acá tengo que poner. Ahí va. Espera, vamos a hacerle... punteada. Entonces, yo estoy dibujando un círculo ahí, ¿cierto? Estoy dibujando un círculo, pero imaginémonos que esto está en 3 dimensiones. Entonces estoy viendo el corte de una esfera, ¿no? Entonces, si yo analizo el campo eléctrico en cualquier punto de la superficie de la esfera, por ejemplo acá, ahí voy a tener un vector campo eléctrico que va a tener un valor determinado. En este punto voy a tener un campo eléctrico que va a tener la misma intensidad, ¿no es cierto? Porque ustedes saben la expresión del campo eléctrico a una distancia r, ¿no?, de una esfera. Esta esfera tiene radio medio de acá, que lo voy a llamar r. ¿Cuánto vale la intensidad del campo eléctrico acá? Vale Q, ¿sí? K por Q sobre R al cuadrado, ¿no? Y acá vale lo mismo, porque tiene la misma distancia R, ¿no? ¿Sí o no? Acá tiene la misma intensidad. Un cuadradito acá, un cuadradito acá, un cuadradito acá, pero va cambiando la dirección y el sentido, ¿no es cierto? ¿Vamos bien? Es decir, en cualquier punto de una esfera de radio R, el campo eléctrico tiene la misma intensidad, pero distinta dirección y sentido en cada punto, ¿no? Pero si volvemos al concepto del vector diferencial S, que está asociado a este versor N, ¿no? Si yo tomo un diferencial S
Si tomo un diferencial S, por ejemplo, en este lugar, ¿sí? Pero la reputa madre, perdón. Ponele que acá estábamos tomando un diferencial S sobre la esfera. El vector diferencial S va a tener un versor normal que va a ser colineal con el campo, ¿ven? ¿Ok? Y el producto escalar, este producto escalar en este lugar, E diferencial S, va a ser igual a la componente del campo en ese lugar, E, ¿sí? Por diferencial S, ¿ok? Entonces esto es un producto de números, no de vectores. Esto es un número y esto se va a convertir en una integral, ¿sí? De número, donde este E, la intensidad de E, en cualquier punto de la esfera es la misma. ¿Se entiende? Entonces, cuando reemplace acá arriba, me va a quedar la integral, ¿sí? A lo largo de la superficie que encierra el volumen de la esfera. ¿Por qué hablo del volumen de la esfera? Porque dentro del volumen de la esfera es donde está esta carga Q, que es esta carga Q que está generando el campo. ¿Bien? O sea que el E diferencial S, esta E es siempre la misma, puede salir afuera de la integral. Me quedaría entonces la intensidad de E por la integral a lo largo de la superficie que encierra el volumen de diferencial S igual a Q sobre epsilon 0. Ahora, esto que está acá va a ser la superficie de la esfera. ¿Cómo es la superficie de una esfera? Los matemáticos. La superficie exterior de una esfera, ¿cómo es? 4pi. No, ese es el volumen. 4 tercios de pi por el radio al cubo. El área de la esfera es 4pi por r al cuadrado. Es rarísimo, porque es el doble del área de la circunferencia del ecuador de la esfera. ¿Bien? Bueno, entonces, si reemplazamos acá eso, me va a quedar que la intensidad de E en cualquier punto de la esfera por 4pi r cuadrado es igual a Q sobre epsilon 0, ¿no? Y bueno, si despejo E de acá, miren lo que me queda. Paso el 4pi dividiendo y el r cuadrado dividiendo. Me queda 1 sobre, voy a poner el 4pi y el epsilon 0 juntos para que ahora identifiquen quién es. Acá viene Q que quedó arriba y r cuadrado viene dividiendo acá abajo. Y esto que tengo acá es la ley de Coulomb, donde esto que está acá es la constante K. ¿Ven? Claro, 9 por 10 a la 9 es igual a 1 dividido 4 por pi por este número que está acá. Te da 9 por 10 a la 9. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, para facilitar los cálculos y no confundir, arrancamos la ley de Coulomb diciendo esta constante K de unidades. Pero resulta que después K es 1 dividido 4 pi epsilon 0 y esta constante epsilon 0 es mucho más importante que K. ¿Sí? Es una constante del universal. Bueno, entonces de la ley de Gauss llegamos a la ley de Coulomb, que es la que me da la intensidad del campo a una distancia r de una carga Q que genera ese campo. Esta es la ley de Coulomb demostrada usando la ley de Gauss. Entonces, la ley de Gauss nos permite hacer más cosas con estas configuraciones esféricas. Por ejemplo, si en vez de tener una carga puntual cargada, yo tuviera una esfera cargada. Vamos a poner una conductora, porque esto se va a ligar con lo que vimos ayer experimentalmente. Está lentísimo, no puedo escribir casi. Voy a tener que parar y seguir. Esfera conductora cargada. Vamos a cortar el video.
y arrancamos otro, porque se llena el buffer de la memoria y empieza a andar muy lento porque tiene que hacer buffer con la memoria, con el disco. Bueno, pero voy a grabar esto por las dudas. Detener grabación.